כי סאב במים איתו ובני ובני יובורדוינס לא ישטפו חול סילך במוי אש לא יסיקו וליובו לא יסיבן כוח כי סאב במים איתו ובני ובני יובורדוינס לא ישטפו חול סילך במוי אש Hades TV Panamá y la congregación Hades Yameinu presentan el estudio bíblico de la semana con el Rosh Dr. Alexis Gómez. Shabbat Shalom, hermanos, sean bienvenidos a nuestro estudio de la Parashat Korach de este año 5782. Hoy vamos a tener un estudio muy especial basado en la carta de Judas, que se encuentra, pues no tiene capítulos, pero vamos a leer desde el versículo 3 al versículo 16, pero específicamente nuestro tema está basado en Judas 11 y hemos titulado esta porción de estudio como la contradicción de Korach. Y es que durante todos estos años que hemos visto las porciones, hemos observado que existen porciones que llevan el nombre de un personaje y hoy corresponde a la porción de Korach, o que fue traducido en español como Coré, una historia que nos deja un mensaje muy importante a nosotros como creyentes, como seguidores de Yeshua, de cuidarnos de la arrogancia, cuidarnos también acerca de seguir los malos pasos de personas que pueden llevar a los demás hacia caminos equivocados. Mucho cuidado también con la rebeldía, es parte del mensaje de esta porción. Iniciamos inmediatamente porque tenemos mucho material que cubrir hoy y voy a dar lectura al texto de Judas, la carta de Judas apóstol, que dice lo siguiente: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que mantengáis ardientemente por la fidelidad que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado, es decir, a la comunidad, encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Yeshua Mashiach. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no fueron fieles, a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo la oscuridad en prisiones eternas para el día del gran juicio. Como Sedom y Amorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también esos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con Satán, disputando con él por el cuerpo de Moshe, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, contra Samael, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Korach. Estos son
manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí viene el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Judas advierte de una situación que está ocurriendo en la iglesia del primer siglo. Una situación que no es únicamente propia de la comunidad a la cual Judas escribe, sino que también la vemos en otros textos de cartas a otras iglesias de manera directa o indirecta en Asia Menor. Y es que esta situación de personas que llevan por mal camino a otras no es solamente en el tiempo del Nuevo Testamento, del llamado Nuevo Testamento, sino que vemos que inclusive en la historia de Israel esto formó parte en la travesía del desierto con la historia de Korah. Korah significa literalmente calvo, y el texto de hoy se centra en este personaje. De él ya hemos hablado en muchas ocasiones. Vamos a recapitular algunas cosas de Korah, pero es interesante ver cómo un hombre con el poder que tenía Korah llegó a ser influenciado a tal grado que provocó una revolución en el sentido de llamar a personas, a 250 personas, y unirlas contra Moshe en una fiesta que él organiza, y que al final, pues sabemos el triste desenlace. El texto de hoy habla acerca de la rebelión de Korah, habla acerca de el final de los descendientes de Korah, que fueron tragados vivos y hasta el día de hoy permanecen allí en esa prisión. Según la tradición judía, las personas que fueron tragadas vivas por la tierra, por el Seol, habla sobre la vara de Aarón, porque una vez que terminó la situación de Korah, aún permaneció la insistencia en el pueblo, la puesta en duda del liderazgo de Moisés y de Aarón, y Dios tiene que intervenir con la situación de las varas, siendo la vara de Aarón la que floreció y que es guardada como testimonio en el arca. Y también la porción de hoy nos habla del sostenimiento de los sacerdotes y los levitas, la obligación de todas las tribus de mantener a los sacerdotes y los levitas por el trabajo que realizan. ¿Quién era Korah? Es la pregunta. La Biblia no nos da detalles de este personaje, simplemente aparece en muchas de las genealogías, no solamente en el texto de la Torá, sino también en los escritos. Habla acerca de quién o de cómo es la línea paterna
de este personaje. Es interesante mencionar que Korah era hijo de Ishar, hijo de Kehat, de la tribu de Leví. Korah era un levita. Tenía una riqueza extraordinaria, es decir, que Korah no tenía problemas económicos. Según el Talmud babilónico, en el Tratado de Pesahim 119a y el Sanedrín 110a, menciona que Korah era el tesorero de Paró en los tiempos de la esclavitud en Egipto, y las llaves de los tesoros de Korah, ya siendo un poco exagerados, pienso yo que el Talmud exagera de una manera alegórica, dice que solo las llaves para abrir los tesoros de Korah se necesitaban 300 bolas. A veces esta exageración no es que sea literal, hermanos, sino que da a entender que Korah era una persona que no necesitaba de nada económico, pues lo tenía todo. Otra cualidad de Korah es que era un hombre sabio, muy sabio, jefe de su familia y uno de los coatitas que se encargaban del arca del pacto y era director del coro. Entonces, y eso lo vemos más adelante en algunos de los salmos de los hijos de Korah, de Coré, que estos hijos pues fueron salvados porque ellos no se unieron a su padre a pesar de que la tierra se abrió, cayeron en algunos espacios donde pudieron ser rescatados antes que la tierra se cerrara. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con Korah? Siendo una persona que tenía riquezas, que tenía una posición dentro de Israel, una posición de renombre, pues era uno de los que llevaba el arca del pacto y era director del coro. ¿Qué era lo que movía a Korah y por qué estaba esa sensación de ansias de poder al punto de que no le importaba aquello, sino que deseaba el liderazgo? ¿Qué es lo que pasa detrás de todo esto? Korah envidiaba ciertamente a 6 personas. Envidiaba a Aarón porque fue nombrado sumo sacerdote. Envidiaba a Moshe porque Dios le había escogido como aquel que llevaría al pueblo de Egipto a la tierra prometida. Envidiaba a Eleazar e Itamar, hijos de Aarón, que eran los que seguirían en la sucesión del sumo sacerdocio. Envidiaba a Nachshon, que era jefe de la tribu de Judá. Envidiaba a Elitzafán ben Uziel, el líder de Kehat, de lo que sería la tribu de Leví. O sea, envidiaba a su primo menor. El gran problema de Korah era la envidia. Ain Hara. Y es que Korah no había entendido que Dios escoge, que Él decide. Pero, ¿por qué Korah no entendió esto? Si bien es cierto, era una persona muy sabia, ¿qué fue lo que sucedió? Y aquí viene el ingrediente importante que nos cuenta el Midrash, nos cuenta también el propio Targum, que quien encendió la envidia, el Ain Hara que había en Korah, fue su esposa. Cuenta el Midrash que un día Korah regresa a casa. Se recuerdan que se pidió que para la consagración de los levitas debían raparse por completo.
toda vellosidad del cuerpo. Todos los que fuesen designados, sacerdotes, levitas. ¿Y qué sucede? Que esto molestó a la esposa de Coraj, quien se burló de él, ¿ok? Y que al final de cuentas, ella lo cuestionó y le dijo, ¿por qué Moshe hizo eso con ustedes? Y ahí empezó ese intercambio de palabras que fueron llenando cada día más la envidia y el odio que sentía Korah por estos personajes que acabamos de mencionar. Su esposa, en lugar de ser una ayuda idónea, alimentó ese sentimiento. Y su esposa fue la perdición de Korah, que por cierto también se la tragó la tierra. Y es muy interesante ver cómo la esposa de Korah, tras bastidores, como muestra el Midrash, incentivó a Korah a hacer cosas que iban en contra de la propia Torah, a racionalizar muchas cosas, a justificar muchas cosas. Si nosotros vemos, la Parashá Korah inicia inmediatamente después de lo que Dios habla acerca del talit, de los tzitziot, que era colocarle esta hebra azul en cada una de las puntas. Y la gran idea de la esposa de Korah fue decir lo siguiente: ¿y si yo hago un talit de color azul y pongo las hebras de color azul, o lo pongo todo de color azul, ya no necesito colocar esa única hebra de color azul, porque ya el color azul está allí? Y Korah creyó lo que su esposa le estaba diciendo. Y es así como empieza esta situación y este deseo de rebelarse contra Moisés. ¿Cuál es el corazón? ¿Cuál es el motivo de esta disputa? La rebelión de Korah no fue provocada por el nombramiento de Aarón como sumo sacerdote, sino que fue provocada por el nombramiento del primo de Korah, Elzafán ben Uziel, que era su primo menor, jefe de la tribu de Kehat de los levitas. El abuelo de Korah, Kehat, tuvo 3 hijos, que fueron Amram, Izhar y Uziel. Recordemos que Amram es el padre de Moshe, ¿no? Las leyes de herencia judía le conceden una porción doble al primogénito, Amram. Al ser él el primogénito, era legítimamente merecedor de una doble porción, y a Korah no le molestaba el hecho de que los hijos de Amram, es decir, Moshe y Aarón, hubiesen obtenido el sacerdocio y el liderazgo del pueblo judío respectivamente. Es decir, sí, Korah tenía envidia de Moshe y Aarón, pero si se iban desde el punto de vista de la lógica y desde el punto de vista de la herencia, pues hasta cierto punto llegó a pasarle la situación de que Moshe y Aarón fueran el líder y el sumo sacerdote respectivamente, debido a que Amram era el primogénito. Y ciertamente, como vemos en este cuadro, hermanos, Leví tiene a Kehat, de Kehat viene Amram, Izhar y Uziel, ¿ok?
Coraj cuestionó los criterios para escoger a el líder de Kehat y empezó a crear una mala propaganda acerca de la objetividad de Moshe, a cuestionar sus decisiones de manera indirecta primeramente, no obedeciendo a sus indicaciones, pasándolas por alto, hablando mal de Moshe y de su objetividad, y luego de manera directa, como lo vamos a ver en la historia. Porque si la regla a seguir fuera la regla del mérito, la posición del sumo sacerdote debería haber sido determinada en base a un sorteo, ya que todos eran merecedores, porque, como bien dijo el texto de la entrega de la Torá, todos son una nación santa. Y observe cómo Coraj va a tratar de racionalizar y decir, es que todos somos santos, todos necesitamos participación en la comunidad y todos somos merecedores al cargo de sumo sacerdote si fuera por meritocracia, porque todos somos santos. Ahora, si las posiciones eran entregadas siguiendo las leyes de herencia, de acuerdo con los linajes, lo cual también constituye un criterio objetivo, entonces Coraj, decía él, debía haber sido nombrado el líder espiritual de Kehat, en lugar de su primo menor, el Zafán. Entonces Coraj empezó a tratar de racionalizar, cuando nosotros bien sabemos que Dios es soberano para escoger. Y eso lo vemos en la historia de Jacob y Esav. Ahora, súmele esta racionalización con el pensamiento de la esposa, que no era una ayuda idónea en realidad. Porque la esposa de Coraj influía mucho en sus decisiones. Ella tomaba las decisiones. En realidad, ella influía tanto en él que lo hizo tomar decisiones equivocadas y no basadas en la Torá. Teniendo esto en cuenta, hermanos, Coraj empezó a crear un argumento para demostrarle a los demás que Moshe era un dictador. Y muy sutilmente, con las personas allegadas a él, fingía estar preocupado por ellas, pero su objetivo estaba en tomar el control de la situación y él mismo autonombrarse líder. Y una de las cosas que Coraj trató de probar era que Moshe no estaba usando ninguna clase de reglas, sino que estaba seleccionando a la gente de forma arbitraria, a su conveniencia, según sus propias preferencias personales. Porque Moshe estaba nombrando a las personas de manera caprichosa. Y el segundo argumento para determinar que Moshe era un dictador era que Moshe no estaba siendo objetivo, sino caprichoso. Y eso lo convertía en un dictador.
Al final Korah llega a una conclusión y dice, nadie lo ha nombrado a él como el líder, como aquel que dicta las leyes. Y de esa manera, hermanos, empieza a agruparse con personas de una manera muy sutil. Y hace una fiesta en su casa y no llama a Moshe y a Aarón a esa fiesta. Se reúne con personas de la comunidad para hablar de Moshe y Aarón sin estar Moshe y Aarón presentes. Un error muy, muy, muy grave. Y con sus acciones deja involucradas a 250 personas. Que esas 250 personas debieron haber dicho, una vez que conocían las intenciones, debieron haber dicho, ¿sabes qué? Nosotros no queremos escucharte, no queremos seguirte. Y al fin de cuentas, ellas tuvieron que pagar por esta situación que ocurrió. Porque si realmente no había nada de malo en esta reunión encubierta, patrocinada por Korah, donde les ofreció un banquete, ¿por qué no invitar a Moshe y a Aarón? O por lo menos decirle, estoy haciendo esto. ¿Quieres venir? No. Fue encubierto. Pero como Moshe y Aarón se enteran de todo, algún día dice que la verdad no está oculta, ellos llegaron a la fiesta después. Porque ellos se enteraron de lo que pasó. Y trataron de advertir a los 250 que estaban allí para que no tomaran una decisión equivocada. Aún así ellos siguieron en su obstinación con Korah, como lo vamos a ver en el Midrash. Pero ¿cómo sucedió todo esto? ¿Qué es lo que ocurre para que podamos llegar a ese momento de aquel banquete, aquella fiesta creada por Korah? Korah no, sabía muy bien que no podía trabajar solo. Él necesitaba buscar apoyo para sus ideas. ¿Ok? Ideas que fueron abonadas por su esposa. Es interesante notar que él buscó apoyo en Rubén. Recuerdan que Rubén es el primer hijo de Jacob y que a él le fue retirada la primogenitura debido a la situación junto con todas las tribus. Le fue retirada la primogenitura por lo del becerro de oro. Y solo los levitas quedaron con esa primogenitura, ese derecho a la primogenitura en cuanto al sacerdocio, porque el sacerdocio debió haberle pertenecido al primogénito, pero como ocurrió lo del becerro de oro, pues fueron los levitas los que cargan sobre sí el sacerdocio. Así que él se va a aliar a la tribu de Rubén con frases muy sutiles como: ustedes son los primogénitos, les quitaron su puesto, pero él también es levita, pero todo es culpa de Moisés y de Aarón. También buscó a otros rebeldes llamados Datam y Abirán, que son los mismos que
aparecen mencionados por el propio Rav Shaul, por el apóstol Pablo. Y Datán y Abiram son los mismos que estaban peleando cuando Moshe trata de separarlos. Datán y Abiram les responden a Moshe: ¿quién te ha puesto por juez entre nosotros? ¿O es acaso que también nos vas a matar como mataste al egipcio? Y ahí Moshe tuvo que huir a Midian, ¿verdad? Porque sus propios hermanos, entre comillas, es decir, sus propios hermanos de Israel, en la figura de Datán y Abiram, en lugar de encubrir la situación, lo que hicieron fue exponerlo y tuvo que irse, tuvo que huir. Y desde allí viene la rencilla de Datán y Abiram en la historia de hoy. Recogió a 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación del consejo, varones de renombre, los llamó a aquella fiesta. Sin embargo, On, hijo de Pelet, no asistió a esa fiesta porque su esposa lo impidió. On se dio cuenta después de la fiesta que, porque On sí fue a la fiesta, el problema es que lo que pasó después de la fiesta, que fue el momento de los incensarios. Cuando él escucha a Moshe al final, como lo vamos a ver, On decide: yo no voy a ir, mejor, pero ahora ya no sé qué voy a hacer porque ya le prometí, juré lealtad a Coraj. Y su esposa le dijo: no te preocupes, yo soluciono el problema. La esposa emborrachó a On para que no se pudiese despertar ni estuviese en sus 5 sentidos. On, claro está, con el vino se durmió. Es claro que On ya se había arrepentido de haber ido a aquella fiesta, que no debió haberse presentado en ese lugar, de haber tomado esa mala decisión sin haberlo sabido Moshe. ¿Y qué sucede? Que la esposa de On, muy diferente a la esposa de Korah, lo que hizo fue dormir a su esposo dándole vino, que no se pudiese levantar, pero ella sabía que la gente vendría a buscarlo de todas maneras para llevárselo, así mismo como estaba emborrachado. Pero entonces, ¿qué hizo la esposa de On? Se colocó a la puerta de la tienda, se descubrió sus cabellos, que eso no lo puede hacer una mujer judía porque eso representa que ella no está sometida bajo la autoridad de su esposo. Y cuando fueron a buscarlo, los otros líderes no se atrevían a llegar porque ellos decían: yo no puedo conversar con una mujer rebelde porque se ha descubierto el cabello. Se dieron la media vuelta y se fueron. Es interesante ver cómo se es contradictorio, ¿verdad? Por un lado, ellos no iban a conversar con una mujer rebelde, pero ellos estaban siendo rebeldes como Moshe. Por un lado, quiero aplicar la Torá hasta cierto punto, pero lo más importante, que no es simplemente lo externo, sino las acciones. Lo externo debe acompañar las acciones. Lo que es interno es un reflejo de lo que hay en el interior. Ellos estaban más preocupando por lo externo, en el caso de la esposa de On, y no estaban fijándose en lo que ellos estaban haciendo, que por fuera parecía algo bueno, pero por dentro ellos estaban siendo desobedientes también.
a su líder. ¿Qué fue lo que no entendió Koraj en esta historia? Koraj partió de un argumento muy interesante, que a veces suena muy actual, un argumento que a simple vista no está mal. Dice Bamidbar 16:3. Y se juntaron contra Moshe y a Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Hashem. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Hashem? Quien escucha este argumento de que todos somos santos, todos somos iguales, parece correcto. Todos tenemos derechos en la congregación, de liderar, de que se nos dé poder. Parece correcto. Pero cuidado. Génesis 3, 4, 5. Ese es el mismo discurso de Nahash, de la serpiente. Entonces la serpiente dijo a Hava, a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día en que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Serán iguales a Dios, sabiendo el bien y el mal. Y esa idea de igualdad, que una cosa es, hermanos, y hay que distinguir, la Torá no hace acepción de personas en cuanto a salvación. Somos iguales para ser salvos por la gracia de Dios. Nadie tiene privilegios. No hay nadie que sea más o menos en cuanto a salvación. Pero en cuanto a funciones y jerarquías, sí existen diferencias. Y hay que tener mucho cuidado. Porque una cosa no tiene que ver con la otra. Y una de las cosas que Koraj no tomó en cuenta fue el concepto de quién es el representante de Dios. Porque en este versículo 16 al 3 está diciéndole: ya basta, nosotros no queremos saber ni de Moshe ni de Aarón. ¿Quién los colocó a ustedes? Todos somos santos. No necesitamos del líder, no necesitamos de jefe aquí, porque todos somos santos. ¿Cómo funciona el concepto de representante de Dios? El pueblo judío le da el poder a Dios. Aceptaron la Torá y dijeron: nosotros queremos a Hashem como nuestro Dios. Él es soberano sobre nuestras vidas. Luego, Dios le traspasa su poder a su representante, pero ese representante que es escogido por Dios, que debe tener conocimiento, pero sobre todo tiene una gran responsabilidad, porque Él es quien debe dar cuentas, como bien dice la carta a los Hebreos, debe dar cuentas a Dios de las buenas y malas decisiones que tome, hacia dónde lleva al pueblo. El líder es el que tiene esa responsabilidad.
Porque el poder de la decisión final sobre cómo conducir el mundo termina en las manos del representante de Dios, que debe tener una comunicación directa con Él, una comunión con Dios para escoger sabiamente. Por eso, hermanos, cuando se dio la situación de que acabaron con la vida de Saúl, David se enojó muchísimo, a pesar de que Saúl intentó destruir la vida de David. David siempre dijo que jamás colocaría su mano sobre Saúl, porque el aceite de unción estaba en la cabeza de el rey Saúl. Dios ya le había advertido a Saúl que perdería el reino. Eso estaba en manos de Dios, no de ninguna persona. Por eso David se enojó mucho, aquel que acabó con la vida del rey Saúl. Porque no estaba en manos de ninguna persona terminar con la vida de él en medio de la situación, sino estaba en manos de Hashem. Y hay que tener mucho cuidado cuando nosotros nos metemos con las autoridades que Dios ha asignado, sea congregacionales, sea gubernamentales, porque hay que respetarlas, hay que respetar la autoridad. Yo puede que no esté de acuerdo con la autoridad, pero una cosa es la investidura que la persona tiene y otra cosa es que yo no esté de acuerdo con su pensamiento o su forma de ver el mundo. Esa es otra cosa. Dios le entrega poder a la persona a quien selecciona para ser su conducto, para ser aquella persona que le representa. Después de que él selecciona a su representante, él mismo acata las decisiones de su representante. Parece un poco difícil de creer, pero es así. Porque Dios escoge a su representante de acuerdo a sus cualidades, su conocimiento, para que él tome decisiones y luego Dios acepta esas decisiones. Que es el momento en que la persona hace halajá, basado en la voluntad de Dios, toma algunas decisiones y dice, esto lo vamos a hacer de esta manera. Existen 1001 formas de hacerlo, pero esta es la forma y Dios acata esa forma. Un ejemplo muy básico es que nuestra comunidad, como líder, he hecho algunas halajá y vamos a poner el ejemplo de el vino. Nosotros decidimos, ¿ok? Y yo como líder ratifico y digo, no vamos a tomar vino, vamos a comprar jugo de uva kasher por respeto a personas que nos puedan visitar en nuestras celebraciones regulares. Cuando viene una festividad, vamos a tener ambas opciones. Se pregunta quién quiere vino, quién quiere jugo. ¿Ok? Pero esa es la decisión. Recuerdo muy bien cuando el rabino Marcelo vino a Panamá y una de las cosas que yo le dije a él fue, Rabino, tenemos Seudat Adon, ¿usted desea pan con levadura o pan sin levadura? Por cierto, se puede hacer de cualquiera de las dos formas. Y las palabras del rabino Marcelo fueron las siguientes: tú decides, tú eres el líder, no yo. Si ustedes lo hacen con pan sin levadura siempre, no hay ningún problema. Har Sion lo hace con pan con levadura.
¿Está mal alguna de las dos? No, porque el pan con levadura única y exclusivamente, el pan sin levadura, disculpe, única y exclusivamente se debe comer en la Pascua. Los demás días se puede comer pan con levadura. Pero puede ser de ambas. Y nosotros trajimos pan sin levadura ese día. Porque es nuestra tradición. Es una halajá que fue colocada, una decisión que coloqué dentro de la comunidad. Dios reconoce que las quejas en contra de Moshe eran en realidad quejas contra él. Porque cuando criticas al líder, estás criticando al que colocó al representante. Esta rebelión era en realidad un debate político en contra de Dios, porque cuestionaron la autoridad de Dios, no de Moshe. Dios reconoce que es su responsabilidad clarificar cómo funcionan los principios mediante los cuales Él establece su maquinaria. A diferencia del incidente del incienso, Dios hace la propuesta de las 12 varas por iniciativa propia más adelante, una para cada tribu para que cesen las quejas de los hijos de Israel sobre mí. Miren todo lo que llevó una rebelión que al final tuvo que determinarse y Dios intervenir a través de las varas. Porque aún así la gente decía que había sido injusto que esa gente hubiese sido tragada viva por la tierra. Todavía el pueblo estaba inconforme. Y Dios dice, pues voy a tener que demostrarles que el que manda aquí soy yo. Y que si ellos se quejan de mi representante, es como si se estuvieran quejando de mí. Cuidado. Todo esto provocado por la arrogancia de Korah, por su envidia. A simple vista parece como que Korah, en su argumento de igualdad y objetividad, tenía razón. Korah era una persona grandiosa, con grandes dones, pero arruinó todo debido a su deseo de tener gloria y honor incentivado por su esposa. Se llenó de vanagloria. Korah pensó, ¿cómo es posible que pueda ser el antecesor de un descendiente maravilloso y no vaya a salvarme y emerger victorioso? Porque, para que sepamos, hermanos, Shmuel, el profeta Samuel, es descendiente de Korah. Y él pensó, si uno de mis descendientes va a ser un gran líder y profeta, el último de los líderes, porque después el pueblo quiso un rey, ¿se acuerdan? Y quitaron a Samuel como juez, líder y profeta, y pusieron al rey Saúl. Pero Korah se equivocó en su idea. Korah había visto a través de la profecía que ciertamente Samuel sería, uno de sus descendientes sería importante en la historia de Israel. Y confundió todas estas cosas. Korah era una persona realmente inteligente, pero de todos modos, hermanos, se embarcó en la locura debido a su racionalización. Su envidia, su arrogancia, que terminaron en un odio hacia el liderazgo de Moshe, Aarón, de el Safán, de Eleazar y de todos aquellos que, hasta el del propio Nachshon, de Itamar,
hicieron con que Korah perdiera el rumbo. Y es muy interesante que cuando, hermanos, cuando la tradición judía nos menciona la descripción de Satán Armilus, que es conocido en el cristianismo como el anticristo, la tradición judía es interesante ver cómo ella hace una alusión a una persona que tiene más de 2 metros de altura, que él es cojo, que él nada más mira de un solo ojo, que tiene un brazo más grande que el otro, que él es calvo, pies de color verde, en fin. Y a veces la gente se deja llevar por estas descripciones cuando ciertamente el texto está hablando de cualidades de personajes mezcladas en un mismo ser, y que esas cualidades, recuerde que es una alegoría, esas cualidades están inmersas en ese personaje. Y si nosotros hacemos un análisis, porque hay cualidades, por ejemplo, el estar cojo representa a Bilam, a Balaam, ¿ok? El del ojo también representa a Balaam. El estar calvo representa a Korah. Es decir, que las personas que de alguna u otra manera van a seguir a Satán Armilus, y por eso es que yo hago siempre énfasis, hay gente tan preocupada que me quiero ir a esconder porque viene el anticristo, el sistema del anticristo y todo lo demás, y crean una teología de conmoción, cuando lo más importante debe ser es qué es lo que estoy haciendo yo, porque puede que yo me haya ido para cualquier lugar, puede que yo haya tratado de salvar mi vida, puede que yo haya tratado de evitar mil y unas cosas porque he interpretado la Biblia de mil maneras, pero lo medular, si yo estoy actuando como Coré, de no obedecer al representante que Dios ha colocado, de no escucharle, de cuestionar sus decisiones, directa o indirectamente, eso es mucho más peligroso que tratar de adivinar quién es el anticristo. Porque yo estoy procediendo con las actitudes del anticristo. Cuidado. Porque allí está el problema en realidad, no en la figura. Por eso cuando Pablo escribe en 2 de Tesalonicenses un detalle acerca del hombre de maldad, está hablando de la humanidad, cómo va a estar el mundo en esa época. ¿Cómo pensará la sociedad? Así que debemos de tener mucho cuidado. Korah no entendió que sus hijos terminarían haciendo teshuvá, como ocurrió al final, que quedaron, como les dije, en ciertos lugares, no llegaron a caer en el fondo del Seol, al fondo de la tierra. Ellos se arrepintieron y dio lugar a que él tuviera una descendencia grandiosa, que fue el caso de Shmuel. Y hay que tener mucho cuidado con esto y recordar que cuanto más grande se cae con más fuerza. Cuanto más alto es el nivel espiritual que uno alcanza, más son las pruebas de la vida y en consecuencia más dura puede ser la caída si no se
consigue superar estos desafíos. Entonces, cuidado, que crea que está firme, mire que no caiga. Y eso que nosotros no hemos comenzado aún. Los Evlea Mashiach, los dolores de parto del Mesías. Aún estamos en Ikvot HaMeshiach, las huellas del Mesías. Y si con estas cosas que han sucedido no hemos aprendido la lección, imagínense cuando venga lo más difícil. Tenemos que fortalecernos. Tenemos que estar anuentes a las trampas que el Yetzer Hará muchas veces hace. Bien dicen los sabios, todo el que es más grandioso con su prójimo, también su Yetzer Hará es más grande. Todo aquel que proceda de acuerdo a la voluntad de Dios y haga todo lo que dice la voluntad de Dios hacia Dios y hacia su prójimo, el Yetzer Hará también va creciendo con él. Porque si usted estudia la Torah y aprende las leyes, su inclinación del mal también las está aprendiendo. Está dentro de usted, está dentro de mí, lo decíamos la semana pasada. Y nuestra mente tiende a racionalizar las cosas. Quien logró un gran conocimiento de Torah, pero tiene el defecto de la arrogancia, que lo lleva a celebrar su grandeza y a enfatizar que es superior a los demás, es como un barril lleno con el vino más fino, pero con un agujero pequeño en el fondo. Al final, no le queda nada. Y este fue el gran error de Korah. Korah llamó a aquella fiesta. Repartió los talitot especiales que eran completamente azules. Y le dijo a la gente, el que se quiera unir a mí, debe ponerse uno de estos talitot. Le demostraremos a Moshe que nosotros también somos tan santos como los Kohanim. Nosotros también usaremos vestimentas especiales. En la fiesta Korah sirvió carne. Los dos hijos de Aarón, los Kohanim, entraron para recibir sus porciones de carne, porque recordemos que toda fiesta, ya sea para dar gracias, hay que dar una porción, a no ser que sea ofrenda del todo quemada, que es para ofrendas de pecado o de holocausto, que sí se quema completa. Hacer una fiesta normal, una reunión, debían estar los sacerdotes para recibir su porción. Cuando los Kohanim entraron, fueron recibidos con gritos y burlas, dice el Midrash. ¿Quién dice que ustedes son más santos que los demás?, exclamó la gente, liderada por Korah. ¿Por qué ustedes merecen estos obsequios? Afuera inmediatamente. Y como siempre, hermanos, como no hay nada oculto en este mundo, a Moshe le informaron de esa fiesta, de esa reunión oculta, liderada por Korah y su esposa. Él decidió entonces, iré a la fiesta y hablaré con Korah y sus seguidores
Les explicaré que no actúan de manera correcta. Y vamos a poner las cosas en orden. En lugar de cambiar, Korah empezó a cuestionar a Moshe. ¿Crees que tú y Aarón son santos? ¿Cómo te convertiste en líder? ¿Quién te dijo que eligieras a Aarón como sumo sacerdote? ¿Por qué solo él puede entrar en el santo de los santos y ofrecer el incienso? A ver, vamos a ponerte una prueba, Moshe. Si yo tengo un vestido azul, ¿debo colocarle una hebra azul? Moshe le dijo, sí, porque así manda la Torah. Korah empezó a burlarse de Moshe y le dijo, ¿cómo puede ser un talit que no es de color azul es kasher siempre que tenga una hebra azul? Por lo tanto, debería ser kasher si es completamente azul. A ver, Moshe, otra pregunta. Si yo tengo en mi casa un rollo de Torah, ¿es necesario poner la mezuzá en la puerta? Y Moshe le dijo, sí. Ahí entonces Korah empezó a burlarse una vez más y le dijo, eso no es así, porque un rollo de Torah tiene mucho más palabras y toda la voluntad de Dios que un simple pergamino que tiene solo unas líneas. O sea que no es necesario poner un rollo de la mezuzá si yo tengo un rollo de la Torah. No creo que tú hayas sido designado como líder. No creo que Hashem te haya dado a ti los mandamientos. Tú los inventaste. No eres un verdadero profeta. Hashem no designó a tu hermano Aarón. Moshe cayó en tierra indignado de esta respuesta, hermanos. Yo me imagino la frustración, yo me imagino la desilusión, el ser cuestionado. Una persona que nunca había tomado nada del pueblo para él, ni para hacer riquezas, ni para comprarse un carro nuevo. Una persona que se sacrificó en todo por un pueblo rebelde, obstinado, de dura cerviz, que le reclamaban en todo tiempo. Yo me imagino que Moshe entra en un estado anímico de depresión al ver todas estas cosas suceder, porque no era únicamente, hermanos, la situación de Korah. Ya había pasado con las codornices, había pasado con su hermana Miriam, había pasado con los espías y el mal informe, y ahora se encuentran con la rebelión de Korah. Moshe se levanta de ese estado y hace un análisis muy rápido de su vida y dice, yo no he fallado en nada. Se levanta y da la respuesta a los presentes y dice, bueno, está bien, vamos a que el Señor decida pues con los incensarios. Capítulo 16, versos 6 y 7. Hermanos, entendamos, le han faltado el respeto a Moshe varias veces ya.
como líder. Pero cada una de esas cosas se cobra en el tiempo. Porque Dios jamás va a permitir que se humille de esa manera a sus ungidos. Y el tomar las malas decisiones, como Cora, Dios las cobra en su debido tiempo y momento, porque es un principio divino. Moshe, a pesar de la falta de respeto, intenta persuadir a los presentes, verso 8 al 11, y a Datán y a Abiram a ver si hay un cambio, teshuvá. Sin embargo, no hubo una respuesta. Y es interesante ver cómo Moshe hace ese último llamado, da ese último espacio de perdón, ese último paso. Pero ya cuando una persona insiste, hermanos, una y otra vez, y usted habla y le dice, no me gustó esto, no debes hacer esto está mal, cambia. Pero la persona insiste, es hacer lo que dice el apóstol Pablo, que suena duro, hermanos, suena si lo vemos fuera del contexto bíblico judío. Entrégalos a Satanás. No estoy hablando de entrégalos al diablo. Entrégalos a Satanás, es entrégalo a su Yetzer Hara. Entrégalo a sus propias pasiones. Entrégalo a sus propias decisiones. Porque sus mismas decisiones los van a autodestruir. Ya no puedes hacer nada porque no te han escuchado. Ya hiciste lo posible. Pero si una persona insiste, ya debe de poner un alto y decir, miren, Moshe aquí dijo, bueno, yo voy a hablar con Datán y Abiram. Ya me han hecho muchas cosas. Ya me hicieron al cruzar el Yam Suf, me provocaron un problema. Incansablemente en todos los problemas que hay, Datán y Abiram están dentro. Y Moshe dijo, bueno, esta es la última vez que yo voy a intervenir y ya de aquí no hago más nada. Al final Dios tomó el control de las cosas. Datán y Abiram dijeron, no iremos allá. No queremos escuchar a Moshe. Así que Moshe oró a Hashem. Y es interesante que no fue algo planeado. Todo ocurrió tal cual Moshe había mencionado. Y cuando usted lee el texto, todavía Moshe está hablando. En esto conoceréis, versículo 28, estamos en el capítulo 16, versículo 18 de Números. Y dijo Moshe, en esto conoceréis que Adonai me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres muriesen estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Adonai no me envió. Mas si Adonai hiciese algo nuevo, aquí Moshe hace una pausa, ¿no? Y qué sé yo, la tierra abriese su boca y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que Adonai
que estos hombres irritaron a Adonai. Y aconteció que cuando cesó él de hablar con estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra a su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Adonai y a todos sus bienes. Coré, Datán y Abirán fueron consumidos por el fuego y lanzados al Seol. Sus 250 seguidores, los que fueron a aquella fiesta, invitados a escondidas, sin saberlo Moshe, fueron lanzados vivos al Seol, donde hasta el día de hoy claman: Hashem es justo, su juicio es verdadero y su Torá son verdaderas, y nosotros somos malvados porque nos rebelamos contra él. Existe un pasaje del Talmud que compartía yo el año pasado en nuestra clase de literatura rabínica de Talmud, que pues nos dio el profesor y rabino en la Universidad Hebrea. Que trataba sobre Alajá, y esta historia pues es una historia que, si bien es cierto habla de Alajá, termina dando otro mensaje, ¿no? Recuerden que las historias en el Talmud hablan de ello. Y por motivo de tiempo, para no alargar la historia, hubo una discusión rabínica entre discípulos y un maestro. Al final de la historia, pues la postura del rabino no fue aceptada, porque hubo una gran mayoría que aceptó otra postura. Pero el problema fue la forma en que las personas humillaron a este rabino. Y cuenta la historia que era tanto el dolor del rabino, o sea, Dios aceptó la postura de las otras personas, de los otros discípulos que tenían sus razones y todo lo demás, está bien. El problema fue el sufrimiento y la forma en que sacaron al rabino de la comunidad. Y este rabino sufrió muchísimo, lloró mucho, y la persona que procedió mal en tomar la decisión, debido al llanto de este rabino, del dolor que le causaron, fue castigada. El problema no fue la decisión, el problema fue todo el proceso. Y Dios tomó esta situación porque el llanto del justo, del huérfano y de la viuda, Dios lo responde inmediatamente cuando hay injusticias. ¿Ok? Y a veces parece mentira, pero Israel debió haber aprendido de que si 250 personas fueron tragadas vivas al Seol, debieron haber escuchado, haber hecho teshuvá
pero aún así insistieron. Israel debió haber analizado cuál es el suceso, qué está pasando en mi vida. Las cosas es una consecuencia de las malas decisiones que yo he tomado, que he hecho durante este tiempo. Y en lugar de haber un arrepentimiento colectivo, haber hablado con Moshe, haberle dicho nos equivocamos, nuestra gente siguió a Korah, armaron otra revuelta. Y en esta, si Dios interviene directamente y los cuestiona, haciéndoles saber a través de las varas a quién él había elegido. Entonces, es interesante ver ese final del capítulo 17. E hizo Moshe, versículo 11, vamos a leer desde el versículo 9. Entonces sacó Moshe todas las varas de delante de Adonai a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Y Adonai dijo a Moshe, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos de Israel, a los hijos rebeldes, y harás cesar sus quejas de delante de mí para que no mueran. E hizo Moshe como le mandó Adonai, así lo hizo. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moshe diciendo, he aquí nosotros somos muertos, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos. Cualquiera que se acerque, el que viniere al tabernáculo de Adonai morirá. ¿Acabaremos por perecer todos? ¿Era necesario llegar a este punto? Es la pregunta. Porque vieron y palparon que la tierra se tragó vivos a la compañía de Korah, Datán y Abiram. Y no solamente era las personas, dice el Midrash, que todas sus pertenencias también descendieron al Seol. La mínima cosa material se fue con ellos también. No quedó nada. ¿Era necesario llegar hasta ese punto? Esta historia nos sirve como una reflexión. Una reflexión que Dios es soberano. Dios escoge a sus siervos. Y que muchas veces, hermanos, a veces los ministros de Dios no somos comprendidos. Personas quieren tomar las decisiones y decir es que está siendo injusto, cuando esas personas ni siquiera han visto todo el panorama completo. Y cuando esas personas no son escuchadas, crean distintos argumentos como Coré para dividir a la comunidad. Y es muy lamentable que existan personas que escuchen esa voz. Pero cada cual tiene libre albedrío y asume sus responsabilidades.
Y realmente Dios toma el control de todas las cosas. Y es muy importante tener esto en cuenta. Porque Él es el soberano. No es un capricho, muchas veces se piensa que es capricho. Algunos cuestionarán la juventud del líder. Pero sí puedo decirles, hermanos, de que toda decisión va acompañada de oración. Y también va acompañada de sentido común. Va acompañada de realismo. Yo soy una persona que se mueve por la fidelidad de Dios, pero también sé que hay cosas que en un mundo material son movidas por el propio ser humano. Y una persona debe tomar en cuenta todas estas cosas. Ciertamente no somos perfectos, pero confiamos en Dios que nos dirige, que nos habla, que nos guía y que aquello que en el que oramos, que ustedes como comunidad oran por el liderazgo, por llevar adelante una comunidad, que oran por su líder para que tome sabias decisiones, Dios las hace saber. Hay muchas cosas que nosotros como líderes advertimos que y damos opciones, pero hay momentos en los cuales terceras opciones ocurren fuera de lo que ya se ha marcado, como ocurrió en el texto anterior. Dios dice y Moisés dicen, no envíen. No es necesario mandar exploradores, pero el pueblo se salió de lo que había determinado Moshe y el propio Dios y dijeron, mandemos espías y miren el resultado de esa mala decisión. Por eso Dios dijo, ¿quieren caminar solos? Caminen solos. Pero ahora van a estar 40 años deambulando en el desierto cuando solamente había que tomar unos días para poder conquistar la tierra prometida. Mire las consecuencias. Las consecuencias de una mala decisión. Por no escuchar al líder, observe el sufrimiento que está sometido Moshe en todo este tiempo y cómo muchas veces nosotros como líderes somos incomprendidos porque no es por capricho. Y si hay alguna duda, es bueno preguntarla de frente y no detrás, porque así no se procede. Y a veces no podemos dar todas las razones de una decisión porque hay cosas que se mantienen en reserva, ¿no? Porque si no, las consecuencias de nuestras acciones no solo nos afectan a nosotros,
sino también a aquellos que están a nuestro alrededor, a quienes amamos. Espero que este estudio sea de reflexión para todos y todas, para hacer un alto en nuestras vidas y no pensar única y exclusivamente: yo sigo al Señor, yo estudio la Torá, sino enfrentar la realidad, porque la Torá no es única y exclusivamente letra, es acción. Que el Eterno nuestro Dios les bendiga y les guarde en el nombre del Señor Yeshua. Amén. Amén. Dad al Eterno la gloria debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. Estamos en este momento en el tiempo de diezmos y ofrendas, agradeciendo a cada uno de los hermanos por sus oraciones y por sus aportes que nos ayudan en el proceso de reapertura de la comunidad. Gracias, que el Señor bendiga la obra de sus manos y les multiplique según sus riquezas en gloria en el nombre del Señor Yeshua. Colocamos en este momento también en oración a todos los hermanos de la comunidad, que el Señor nuestro Dios les bendiga y les guarde y pueda suplirles de todas las necesidades, ya sea de salud, de económica, que el Señor pueda suplirles en la solución de problemas, dificultades, que Él les bendiga, les guarde y les fortalezca en este tiempo en el nombre del Señor Yeshua. Vamos a recibir en este momento rápidamente, porque estamos sobre el tiempo, la bendición final. Ibarejeja Adonai, Vishmereja, Yair Adonai Panaveleja, Vihuneja, Is Adonai Panaveleja, Veyasem Leja, Shalom. Que Adonai te bendiga y te guarde, que Adonai resplandece su rostro sobre ti, te muestre gracia, vuelva Adonai su rostro hacia ti, te conceda la paz. En el nombre de Yeshua, amén, amén. Shavua Tov, hermanos, una muy buena semana llena de la gracia y de la bendición del Señor Yeshua. Amén, amén. El Ministerio Renovar Nuestros Días es un ministerio de instrucción bíblica sin fines de lucro, constituido para el apoyo de la iglesia local, promoviendo la enseñanza bíblica, la edificación del cuerpo del Mesías y auxiliando a la restauración de la iglesia con base en los principios bíblicos vividos y promulgados por Yeshua, Jesús y sus discípulos en el primer siglo. El Ministerio Renovar Nuestros Días está basado en las palabras del profeta Jeremías, cuando en el libro de Lamentaciones 5:21 dice: vuélvenos, oh Eterno, a ti y nos volveremos, renueva nuestros días como al principio. De